Gente con Propósito. Esta es una conexión gracias a Mile Autosell. Miles Autosell fue fundado con la finalidad de ayudar a todas las personas a conseguir un vehículo en un lugar donde no te hagan trampas y donde te sientas en confianza. Este es un dealer donde usted conseguirá lo que usted necesita, el financiamiento, la ayuda, la asesoría, todo para que usted haga realidad su sueño de tener el carro que necesita. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Gente con Propósito. Desde aquí, desde los estudios de BN The Network en Miami Beach. Un placer, como siempre, tener el honor de poder estar de este lado y compartir con tanta gente que nos ve no solo aquí en Estados Unidos y en Venezuela, sino en distintas partes de Estados Unidos y del mundo y de América Latina. El tema de hoy es un temazo. La ansiedad me está consumiendo. Ese es el tema que hoy vamos a abordar y creo que le podemos dar una entrada, una lectura desde distintas ópticas, desde lo personal, desde lo colectivo, desde lo ciudadano. Y hoy en especial para los venezolanos la ansiedad está creciendo muchísimo porque cada día la situación se pone más tensa desde todo punto de vista y los niveles de ansiedad se están disparando. Pero no solamente por los temas sociopolíticos que podamos estar viendo en Venezuela, sino usted desde su país, bien sea Colombia, Ecuador, desde México, cada país tiene su propia dificultad en lo colectivo, pero también en lo personal. Entonces, ¿cómo manejar la ansiedad? ¿Hasta qué punto será que haya ansiedad útil o será que toda ansiedad es tóxica? ¿Qué piensa usted? Esa es una pregunta que hoy vamos a responder con nuestra invitada, que ya se las voy a presentar más adelante. Y como siempre les he dicho, busque lápiz, busque papel, porque todo lo que se dice aquí, usted puede tomar nota. Y usted lo puede sumar a su realidad personal y tratar de dar respuestas. Eso es lo que busca este programa Gente con Propósito. Crear reflexiones que le permita a usted poder dar respuesta a las situaciones que está viviendo. Claro, cada quien reacciona y responde desde su realidad. En eso estamos claros, pero dar herramientas significa que tú vas a tener más opciones para saber qué hacer. Y a veces lo que mejor le puede caer a nuestra vida es un buen concepto, es una buena idea, es una buena reflexión, porque a partir de ahí nacen las mejores decisiones. Pero antes de adentrarnos en el programa, antes de comenzar, yo quiero recordarles a todos los que nos están sintonizando que mañana va a haber un concierto histórico en la ciudad de Cúcuta, en Colombia. Un concierto que tiene como objetivo recoger $100 millones para ayuda humanitaria en mi país, en Venezuela. Y quiero recordarlo porque estoy seguro que muy poca gente en el mundo no está enterado de lo que mañana va a ocurrir, en donde el señor Richard Branson tuvo la iniciativa de convocar a muchos artistas, específicamente latinoamericanos y principalmente venezolanos, para a través del concierto y a través de la música que tanto une y que tanta fuerza nos puede dar, tratar de llevar adelante este concierto que pueda tratar de recaudar la suma de $100 millones. Como yo siempre he dicho, no todos podemos estar mañana en Cúcuta, pero todos sí podemos ayudar. ¿Cómo lo podemos hacer? Váyase a la página www.venezuelaaidlife.com y ahí usted entra y puede dar su donativo, que es importante. No se va a ayudar solo estando en Cúcuta. Mucha gente no pudo ir por distintas razones, pero los que no pudieron ir, ya saben, usted puede ir a la página www.venezuelaaidlife.com, entrar y ahí poder dar su donativo para toda esta gente maravillosa en Venezuela que tanto nos está necesitando en este momento. Juntos somos más fuertes. Y esa fuerza es la que necesitamos para poder hacerle frente a esta situación que vivimos a través de una dictadura representada por un señor llamado Nicolás Maduro, que se resisten a soltar el poder, ya no por convicciones políticos sociales, sino por necesidades propias, porque saben que es el poder lo único que les puede mantener haciendo y deshaciendo cosas que ya todo un país se cansó de aceptarlo y ha tomado la decisión de revertirlo desde el punto de vista sociohistórico. Así que ya saben, los invitamos a poder apoyar, a poder dar esa donación y todos juntos apoyar desde nuestro espacio y desde nuestra tribuna. Así que bueno, vamos a adentrarnos
vamos a adentrarnos al programa y vamos a tratar ahora sí de entrar al tema. No quiero esperar más, sino presentarles a nuestra invitada del día de hoy, que ya la he tenido en este programa y que además está permanentemente en televisión aquí en los Estados Unidos. Y quiero presentarles a la doctora Edith Chiro. Ya le vamos a colocar en pantalla lo que es su currículum, lo que es su experiencia. A mí me encanta invitarla a ella, primero por la experiencia que tiene y además por la facilidad que ella tiene para poder explicar procesos que muchas veces son complejos. Como ustedes pueden ver en pantalla, la doctora Edith Chiro es psicólogo clínico con máster y doctorado en Nueva York y tiene un postdoctorado de terapia de familia en el Ackerman Institute for the Life Family y tiene otro postdoctorado en la International Trauma Study en New York University. La doctora Chiro mantiene su práctica privada en Miami, tiene experiencia en el trabajo con inmigrantes y el proceso de evolución, además de educación, de aculturación, además del manejo y sanación del estrés postraumático. La doctora Chiro ha presentado numerosas charlas y conferencias en varias ciudades, además de publicar artículos y participar en programas de radio y televisión en fluido inglés, español y hebreo. Esta mujer es una maravilla y qué gusto tenerla hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Edith? Hola. Bienvenida. Gracias por tenerme aquí. Bienvenida a Gente con Propósito. Siempre feliz de contribuir con el propósito de la gente. Así es. Y con el de nosotros también. Y esa es la idea principal. Edith, este tema ha generado mucha expectativa porque ¿quién no padece de ansiedad y quién no tiene que enfrentar la ansiedad todos los días? ¿Cómo empezar? Todo, yo, ¿verdad? tú y todo el mundo, sí. Empecemos por definir la ansiedad y después te pediría un comentario con respecto a, ¿existe la ansiedad útil o la ansiedad siempre va a ser tóxica? ¿O cómo diferenciarla? Buenísima esa pregunta. Fíjate, la ansiedad, como todos sabemos, es parte de nuestras emociones básicas de la vida. Todos sufrimos un poco de ansiedad, todos sufrimos un poco de depresión. Ahora, cuando la ansiedad se vuelve en proporciones inmanejables es cuando es un problema, igual que la depresión. ¿Qué es la ansiedad? Es la anticipación de algo, de una situación futura que puede dar muchísimo miedo o muchísimo dolor. Es tener unas reacciones físicas y corporales que son incómodas y el temor de un inminente peligro o un inminente daño, que puede ser inventado, puede ser imaginado, no es que esté pasando en el momento, pero son como anticipaciones. Generalmente la ansiedad viene cuando ya ha habido alguna experiencia dolorosa y entonces se está imaginando, se está anticipando esa situación nuevamente. Y también se puede estar ansioso por algo muy bueno. Totalmente, ¿sí? Claro. Lo que pasa es que es enfocarse en la parte negativa de lo bueno. O sea, por ejemplo, cuando tú y yo estamos hablando aquí ahora y que estamos hablando en nuestro público, tenemos un poco de ansiedad. Esto es algo buenísimo, muy bueno, pero ¿cuál es la parte de la ansiedad que tenemos? Es, uy, ¿qué pasa si sale mal? Uy, ¿qué pasa si no nos recordamos lo que queremos decir? Ay, Dios mío, ¿qué pasa si me equivoco? Entonces, claro, cuando nos enfocamos en la ansiedad, nos estamos enfocando en la parte negativa hasta de las cosas maravillosas como esta conversación que estamos teniendo. ¿Y cómo sabe alguien cuando ya la ansiedad lo está de alguna manera venciendo? Es decir, ¿cómo saber que estoy en niveles que pasan el umbral de lo normal? Exacto. Entonces, fíjate, a pesar de que nosotros vivimos con ciertos niveles de ansiedad, promedios y averajes, que ya te voy a explicar un poquito de qué se trata eso, cuando empezamos a sentir que los dolores corporales, la preocupación por el cuerpo, la preocupación y obsesión, ruminación de pensamientos que no te dejan funcionar, las fobias, ataques de pánico, la inhabilidad de relacionarte con otras personas, la incapacidad de dormir, de comer bien, o sea, las alteraciones en el alimento, en la dormida, insomnio, altos y bajos de peso, dolores de cabeza, llorar constantemente sin una causa real que esté sucediendo, sudoración, tembladera, o sea, taquicardia, todos estos son síntomas que cuando se llevan al extremo está sufriendo de ansiedad y hasta de ataques de pánico. Ya vamos a definir eso un poco mejor.
Pero una de las cosas que te quería contar, que me preguntaste, es cómo es eso que si hay ansiedad buena, ansiedad mala. Lo que te estaba contando, que estamos hablando tú y yo, es que existe la curva de la ansiedad de Jerkes Dodson, es un señor que la desarrolló, donde la ansiedad es como una curva, como si fuera una montaña, si lo podemos imaginar así. Los dos extremos de esta curva son dañinos o no funcionales, y donde queremos estar es en el medio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tenemos muy poquitica ansiedad, casi no sentimos nada, estamos como indiferentes, aburridos, como que nada nos importa. Nada nos sorprende. Imagínate ir a la escuela a presentar un examen y no tener nada de ansiedad, cero. Ay, tú llegas y te sientas ahí, escribes ese examen, que no te importa, lo que venga, ni te enfocas, ni puedes ni siquiera concentrarte porque no hay nada que te esté moviendo la adrenalina. Entonces, eso no es bueno. No tenemos que andar por la vida tampoco tan desconectados. Pero qué interesante eso que dices, porque seguramente muchas veces el análisis común, porque bueno, no hay formación muchas veces de estos temas, es que la ansiedad es algo malo. Tú sabes que uno tiene la facilidad como de polarizar todo. Sí. ¿Es bueno o es malo? Exacto. ¿Es blanco o es negro? Exacto. Pero la ansiedad tiene matices, por lo que estás diciendo. Y esos matices son muy interesantes que la gente los puede entender. Claro, como todo en la vida, tiene varios aspectos. No es ni totalmente malo ni totalmente bueno. Nosotros necesitamos la ansiedad como una señal de alarma. Es fundamental en la vida del día a día. La ansiedad es una forma de supervivencia. O sea, en las épocas prehistóricas, si no teníamos ansiedad, el tigre nos comía inmediatamente, ¿verdad? Había que estar alerta, habría que estar ahí en esa selva, en el Amazonas, sabiendo dónde están las culebras, los tigres y los dinosaurios para pues, estar pendientes. Entonces, hoy en día no hay ni dinosaurios ni tigres en la selva en la que vivimos, los que somos urbanos, sino que está el examen, está la presentación, está hablar con el jefe en el trabajo, está salir a la calle en Venezuela, ¿verdad? Todo eso. Entonces necesitamos un poquito de esa chispa y de esa ansiedad para estar alerta. Entonces, porque la otra manera de no tener ansiedad es que estás fatigado, estás cansado, estás como exhausto, quemado. Entonces, eso no es bueno. Es decir, que el reto es utilizar la ansiedad a tu favor. Y exactamente, y a niveles proporcionados. Entonces, vámonos para el otro extremo de la ansiedad. Cuando tienes extrema ansiedad, como lo hemos visto y como lo vivimos muchas veces, porque ahí sí nos damos cuenta de la ansiedad, y no podemos ni respirar, y tenemos la taquicardia, y tenemos la tembladera, y no podemos funcionar, o estamos paralizados, o salimos corriendo porque pensamos que nos vamos a morir, ¿verdad? Correcto. Eso es extrema ansiedad y tampoco funcionamos. Correcto. Que son esos picos de ansiedad que los que hemos estado en Venezuela sentimos al salir a la calle. O sea, es lo que la gente siente. Yo recuerdo cuando estaba en Venezuela que uno salía y no estaba en un estado de alerta extremo, sensación que no has vuelto a sentir, por ejemplo, acá, en este país, porque no es lo mismo, pero allá tú estás mirando hacia los lados, esperando lo peor, pero deseando lo mejor. Entonces, ese nivel, me imagino que también genera, doctora, una alteración fisiológica. Exactamente. ¿Cuáles son esas alteraciones fisiológicas? Sí, la fatiga del sistema nervioso y sobre todo el estrés crónico y esta ansiedad crónica hace que llegues a un punto de overexhaustion, como que sobreexhausto, como que ya no estás cansado, estás recontra totalmente cansado. ¿Sabes cuando llegas a ese punto que ya no puedes ni dormir de lo cansado que estás? Cuando ya tu sistema nervioso no se puede relajar. Correcto. Generalmente la manera como funciona la ansiedad y el estrés es que tenemos picos de ansiedad o picos de estrés y luego volvemos a bajar. Y lo que tú y yo estábamos hablando fuera de cámara un poco cómo nos recargamos. Entonces, claro, vamos a suponer, tenemos una semana difícil de trabajo, tenemos muchísimo estrés, la ansiedad está, pero llega el fin de semana y podemos reiniciar, ¿verdad? Recargar, como que apagar la computadora para volverla a prender. Nuestro resetear, nuestro sistema nervioso necesita ese reteo, necesita la reiniciación. Entonces hay que saber cómo bajar, hay que saber cómo bajar el volumen, llegar a ese estado de calma para que puedas volver a subir y puedas volver a tolerar esos picos de ansiedad que si los manejas bien están a tu favor. ¿Por qué? Porque en ese punto medio de la curva que te estoy diciendo, estás en un nivel óptimo de ansiedad. Tú que trabajas con cosas de deporte sabes que los atletas
Por ejemplo, Sí. cuando están a punto de correr, cuando están a punto de tener el juego de fútbol, cuando están a punto de batear, tiene que tener un poco la ansiedad ahí, Totalmente. ¿sabes? Tiene que tener la adrenalina, o sea, como la adrenalina suficiente como para reaccionar en el instante. La adrenalina, la visión, visión. los sentidos, ¿verdad? El tacto, el olfato, el oído, o sea, Todo. completamente alertas a lo que está pasando, ¿verdad? De hecho en términos de psicología deportiva se le llama arousal. Arousal. Ajá, Ajá. que es el estado óptimo Exactamente. que debe tener el atleta para poder tener su mejor performance, ¿no? Y ese estado óptimo la gente lo construye en lo personal. O sea, cada quien tiene que entrar en un proceso personal de saber cómo está en su punto óptimo. Yo, bueno, te puedo dar tantas anécdotas de tantos peloteros y futbolistas que a veces me decían, pero ¿cómo lo encuentro? Yo le digo, cada quien tiene sus rituales, Exacto. tiene su dinámica. Y yo Exacto. conocí deportistas que tenían rituales absolutamente fijos, o sea, Exacto. rutinas que si no la hacían, Exacto. ponían en riesgo ese nivel Claro. de ansiedad, digámoslo, arousal, el punto exacto, Exacto. para salir absolutamente motivado. Y Claro. más cuando saben que te vas a enfrentar a 40.000 personas en contra, porque estás en Exacto. casa del equipo que es home Que el club, equipo contrario. o que es una final, que lo viví, o una semifinal, o que se está jugando algo muy importante desde el punto de vista económico. Tú ves la alteración en la mirada, en el Totalmente. rostro, en el silencio de los jugadores, pero muchos con su experiencia aprenden cómo encontrar el punto exacto. Me Y ocurre lo encanta. contrario, que un jugador nunca se encontró en un juego. Y al final te dice, es que no sé qué me pasó, es que no entré, es que entré lento, es que no entré con la fuerza con la que yo entro y nunca me pude encontrar en todo el partido. Ujú. ¿Ves? Bueno, Es el eso le, desequilibrio. eso le pasa a las celebridades también, o a los cantantes, cuando estás a punto de entrar a un concierto. Pregúntale a la celebridad, siempre hay un poco de ansiedad, aunque sea tu concierto número 53 o 100.053. O sea, hay esa ansiedad de decir, ok, necesito manejar mi músculo de la ansiedad para saber que no me voy a estar demasiado ansiosa porque me va a paralizar o no va a poder concentrarme en lo que estoy haciendo, ni tampoco cero ansiosa porque no va a tener la adrenalina como para tener la fuerza y la alerta para funcionar, ¿verdad? De hecho, lo que hacemos nosotros, tú lo dijiste al principio, cuando tenemos que salir a un escenario y dar una conferencia, bien sea 10 personas o bien sea 300 personas, eso siempre, y yo tengo casi 15 años haciéndolo, Exacto. me genera un estado de ansiedad positivo. Exacto. Porque me hace sentir, me exige estar enfocado, Exacto. me exige que debo estar pendiente de lo que voy a hacer, no me relajo a un punto que voy a desmeritar la gente que tengo al frente. Yo tengo un reto y yo voy a ir lo más concentrado posible, pero sin que eso me afecte, sin que eso me envíe al baño, que ocurre, ¿no? Porque hay gente que le pega en el estómago, o hay gente que le pega un dolor de cabeza muy fuerte, o hay gente que incluso siente que pierde el oxígeno. Entonces tiene que empezar a hacer ejercicios de respiración. Y eso ocurre mucho cuando tú estás enseñando vocería o comunicación, que la gente tiene que aprender a manejar toda esa energía que tienes que canalizar. O Así cuando tú estás aquí en televisión, tú lo dijiste. Así Yo tengo este programa, yo creo que es ya como el número 50, pero siempre tengo un respeto por la audiencia, porque cada programa es una página nueva. Igual tú cuando vas a Univisión toda la semana y estás acostumbrada a verte, pero es una nueva etapa y hay que hacerlo con mucha fuerza. Así es. Entonces, qué interesante que la gente pueda darse cuenta que la ansiedad está para ser usada a su favor. Y no que la ansiedad es algo malo que yo tengo. Porque de verdad que yo trato de hacerlo por redes sociales, Edith, decía la gente, pero cambiemos el lenguaje. No todo es malo, bueno, bueno. Y eso es malo. Y eso es bueno. O sea, siento, y es malo sentir odio. Y es bueno sentir amor. Es que ambas cosas pueden ser las dos cosas o pueden ser un punto central. Lo que hay es que entender el momento y el contexto, ¿cierto? Así es, así Que es. creo que es fundamental. Y empecemos a dar los tips. ¿Qué recomendaciones damos cuando estamos en estado de ansiedad? Y pongamos el ejemplo de Venezuela, que mucha gente de Venezuela nos está viendo en este momento. Tú sabes lo que está pasando en Venezuela. Mañana hay un concierto histórico en la frontera. Se habla de que el 23 va a entrar la ayuda humanitaria al país. Hay muchas expectativas, rumores por todos lados, información va, información viene, ruedas de prensa por parte de la cúpula militar presidida por Maduro, y ruedas de prensa por quienes apoyan al presidente constitucional Guaidó, y ruedas de prensa de Colombia, y ruedas de prensa de Estados Unidos, y ruedas de prensa, mensajes van y mensajes vienen, y la ansiedad crece porque la incertidumbre crece. ¿Cómo manejar la incertidumbre que no nos lleve a niveles de ansiedad que afecten nuestra salud? Sí, y estás diciendo una palabra clave que es incertidumbre. Una de las cosas que definen lo que es la ansiedad en general es el no saber.
es lo desconocido, es tener ese vacío donde estás saltando de un lugar al otro y estás justo en el medio donde no está pasando nada. No está pasando nada. Eso causa, hasta cuando lo digo, ¿verdad? Ajá. Causa unos niveles, o sea, solamente imaginarte esa visión de saltar de un lugar a otro y que en el medio hay como un vacío. ¿Verdad? Eso te causa, entonces imagínate tener eso en tu vida, cuando no tienes una casa y no sabes si vas a tener una, cuando sales a la calle y no sabes si te vas a morir, cuando no sabes si vas a tener comida mañana, cuando no sabes si tus hijos están vivos o están muertos, si Dios lo quiera, ¿verdad? Esa incertidumbre, o estar en el limbo, cuando nuestro país está en un estado que no sabemos si va a salir, no va a salir, ojalá que sí, por favor que sea todo que sí, todo positivo, pero el no saber, estar en el totalmente impredecible, ese momento impredecible causa muchísima ansiedad. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas, seres humanos que necesitamos control. El control en realidad no existe. Yo sé que todo el mundo piensa que el control sí existe, pero el control no existe. Es una ilusión que tenemos de que no podemos controlar absolutamente nada. Y eso lo aprendemos, ¿sabes? Cuando estamos en el presente, en el aquí y en el ahora, sabemos que no podemos controlar nada, sino aceptar lo que está pasando. Pero justamente esa necesidad que todos tenemos de querer controlar, cuando hay cosas que se nos escapan de las manos, ahí es cuando empieza la ansiedad, ¿verdad? Correcto. Entonces cuando nuestros hijos están haciendo algo que no les dimos permiso, y que cómo es eso que yo eduqué a mis hijos para algo así, ya va. Entonces te empieza, ¿será que soy una mala madre? ¿Será que el niño le va a pasar algo? ¿Será que empieza la ansiedad? O cuando dijimos, ok, mañana me voy a parar por la mañana y voy a salir a trotar durante 1 hora y luego voy a llegar y me voy a comer una arepa con queso. ¿Y qué pasa si empieza a llover mañana? No, mi plan que yo tenía controladito, perfectico, no pude y luego no tengo el dinero para comprarme la arepa. Entonces, cosas que tú no puedes controlar, que dices, Dios mío, ¿qué hago? Esa frustración. Es decir, el problema no es el plan, el problema es la inflexibilidad que uno tiene cuando el plan no se cumple. Claro, y la anticipación de que no está pasando lo que tú quieres que pase, está fuera de control. Porque pareciera que hablando de esa curva, que me parece muy genial porque lo puedo ver en imágenes en mi mente, los extremos del gráfico. Sí. Por un lado, personas que todo lo quieren planificar y todo lo quieren controlar, pero sabemos que es imposible desde todo punto de vista tener el control de absolutamente todo. Entonces se hacen inflexibles consigo mismos y sufren, ¿no, Edith? Sufren muchísimo. Y por otro lado, la gente que todo lo deja a la buena de Dios. Sí. Lo que pasa le tenga que pasar, total, lo que es, y ya eso está escrito. Y entonces, ¿para qué? O sea, creo yo que caemos en la misma, ¿no? Claro. Entonces el punto central es como, ok, piensa qué cosas tú puedes controlar, que están bajo tu responsabilidad, y las cosas, y enfócate en eso, y lo demás que no se escapa de tu control, aceptar que no puedes hacer nada. ¿Ese sería el punto medio? Eso es un punto medio, sí, eso de poder aceptar lo que está pasando, pero claro, eso es más fácil decirlo que hacerlo, sobre todo cuando, ahora, toda esta conversación en realidad lo que tengo es a Venezuela muy presente, entonces, o sea, más allá de, por ejemplo, las familias que veo, las parejas, los niños, los adultos que veo en mi consultorio, en realidad siento como que casi que Venezuela, ojalá pudiera tener Venezuela en mi consultorio para poderla sanar y poderla ayudar de esa dificultad y esa ansiedad. Y tengo tantos amigos y colegas que me escriben, me dicen, ay, sí, Edith, o sea, la ansiedad que se está viviendo y lo que está pasando no es fácil, no es nada fácil. Y fíjate que cuando esa incertidumbre llega a niveles tan altos, se genera lo que son ataques de pánico, por ejemplo, que es un tipo de ansiedad, cuando es demasiado alto. Entonces, todo tu cuerpo sientes como que si te va a dar un ataque de corazón y te vas a morir. Wow. Cuando en realidad no está pasando absolutamente nada a nivel fisiológico, sino que todo es mental y emocional. Correcto. Pero esa ansiedad es tan alta, que el corazón te empieza a palpitar, las manos te empiezan a sudar, tiemblas, no puedes respirar, estás corto de respiración. O sea, todos los síntomas igualitos como si fuera un ataque de corazón, pero es sencillamente un ataque de pánico. Generalmente dura 10 minutos, así. Y es muy desagradable, muy, muy, muy desagradable. De hecho, la gente generalmente se tiene que medicar para eso cuando no tiene otras herramientas, que ya les voy a hablar de cómo manejarlo, y hasta tiene a veces medicina en la cartera porque dice, bueno, en el momento que me da el ataque de pánico tengo que tomar medicación. Es decir, un tipo de ansiedad son los estados de pánico. Sí, ¿Qué otros tipos de ansiedad típicos
podemos Sí. describir? Entonces, por ejemplo, otro tipo de ansiedad que es muy frecuente, porque acuérdate que el 19-20% de la población, por lo menos en Estados Unidos, sufre de ansiedad. Ok. Y el 3% de la población en el mundo sufre de ansiedad. Las Ok. mujeres sufren más de ansiedad que los hombres. Ahora, ¿Por estas qué? estadísticas, sí, estas estadísticas, no sé qué tanto son, porque la parte biológica, genética, Ajá. y psicológica de la mujer es más propensa a la ansiedad, Ujú. o es porque las mujeres somos más expresivas, Ok. nos comunicamos generalmente más, ojo, estoy estereotipando, pero puede Ok. suceder, y entonces por eso se reporta más la ansiedad, reporta. ¿verdad? Entonces el hombre tiene como que menos permiso de decir que está ansioso, no, yo soy un macho, yo me las aguanto, y la Ajá. mujer tiene más permiso para decir que se siente ansiosa. Entonces, no sé si estas Correcto. estadísticas es porque la mujer lo comunica más o porque de verdad las mujeres sufren más de ansiedad. Ahora, este tipo de ansiedad, la ansiedad puede ser, un tipo de ansiedad es la ansiedad generalizada, como desorden generalizado de la ansiedad. ¿Eso qué Ok. quiere decir? Que eres una persona que normalmente eres ansiosa, pero ansiosa que puede funcionar, pero cuando se te desborda el vaso, Ajá. llegas a unos niveles de ansiedad que no puedes funcionar, no puedes Wow. salir de tu casa, no puedes ir al trabajo, no puedes hablar con tus amigos, no puedes hacer como que las tareas básicas de funcionar porque los niveles de ansiedad son tan altos que no te permiten. Eso no que te la gente dice, ay, es que estoy paralizada por el miedo. Ujú. Eso en verdad está paralizada es por un estado de ansiedad, Por de estado de pánico. ansiedad. Claro, el miedo real existe, ojo, Claro, o sea, exacto. que tienes miedo de A que te me vas roben o que me maten Sí, afuera. eso es verdad. Ajá, eso es verdad. O sea, si, Pero estás si tienes, maximizando, ¿no? si tienes un ladrón enfrente con una pistola, o sea, eso es miedo, Miedo. ojo. Ahora, si tú no quieres salir de tu casa porque tú estás anticipando que te vas a morir, Ajá, eso es ansiedad. ya, eso es ansiedad. ¿Ves la Claro, diferencia? no, no, Es la y anticipación he de que eso vaya a conocido suceder. casos, yo recuerdo el caso de una persona que muy cercana, una mujer muy exitosa, pero de repente perdió la confianza en sí mismo y se resguardó en su casa, Exacto. en Caracas, con el Exacto. argumento de que ella no quería salir porque ella sentía lo que tocaba decir, Bueno. que si salía, ella a lo mejor la iban a asaltar, ella a lo mejor la iban a matar, y empezó a transmitir la misma sensación con sus hijos, y entró en un estado de descuido, depresión, una cantidad de cosas ahí que se combinan, Muy duro. que pierdes el control de aquello. Y si Eso alguien está sucede. en ese estado, Sí. ¿hay solución para Sí, eso? sí, ¿Y cómo se sí soluciona hay solución, eso? ya voy para allá, Ajá. porque sí hay solución y creo que este punto de cómo manejar la ansiedad es muy, muy importante. Ujú. Eso que le pasó a tu amiga se llama agorafobia, que es el miedo de estar en lugares atrapado donde no puedas salir. Entonces te quedas en tu casa, porque si tú imaginarte de ir a cualquier lugar donde después no tengas escape Ajá. y no tengas salida, no lo puedes tolerar. Wow. ¿Tú ¿Cuál me es el entiendes término? lo que ¿Cuál te es el digo? término? Agorafobia. Agorafobia. ¿Ok? Que es miedo a no tener salida o escape en lugares cerrados. Wow. ¿Ok? Otro, claustrofobia, o sea, todos los tipos de fobias son ansiedades llevadas al extremo. Ok. O sea, fobia a los animales, fobia a los perros, fobia a los aviones, fobia a las serpientes, fobia a las alturas, ¿verdad? Fobia a quedarte, claustrofobia, a los lugares cerrados. Todas las fobias son niveles de ansiedad llevadas a los extremos, ya sea porque has tenido experiencias traumáticas anteriores Sí. o porque has tenido experiencias psicológicas, biológicas, del ambiente que te han llevado a eso. Correcto. Tienes tendencias orgánicas, biológicas, fisiológicas que te llevan a De eso. todo tipo. Otro tipo de ansiedad es la ansiedad obsesivo-compulsiva. Compulsivo. ¿Qué quiere decir eso? Una de las características más importantes de la ansiedad es la ruminación. Ok. Creo que en español, ¿cómo se dice eso? Es como que estar todo el día maquinando. Es Maquinando. pensamiento rumiador. Pensamiento Una persona rumiador. obsesiva. Sí. Entonces tienes la parte obsesiva de que estás piensa y piensa y piensa y piensa y piensa y piensa en el mismo bendito pensamiento y no te sales de ahí, ¿sabes lo que Correcto, te digo? correcto, claro. Y es recurrente, y es recurrente, y es recurrente, y te quedas pegado, y te quedas pegado, Eso causa muchísima ansiedad y las personas generalmente les cuesta muchísimo salir de ese pensamiento y eso los hace sentir muy incómodos. Muy incómodo. Esa es la parte obsesiva. La Correcto. parte compulsiva es la acción, el comportamiento. Entonces, las personas que todo el mundo sabe, porque salen todas las películas, el que no se tiene que lavar las manos 50 veces 50 antes de veces, salir de la correcto. casa, ¿verdad? Eso es un comportamiento compulsivo. El que sale antes de salir chequea todas las luces, las llaves, la puerta que esté cerrada, el fuego que esté apagado.
Y se regresa 3, 4 Es veces. decir, que antes tanto de la salir. expresión compulsiva como la expresión Obsesiva obsesiva son manifestaciones de ansiedad. De la ansiedad. Eso es un tipo de ansiedad. Así como los estados de pánico. Exacto. Y esto que me hablabas del estrés postraumático, que tú me lo exacto. hablabas, que es un tipo de ansiedad Sí. y que tal vez pudiéramos enmarcar una situación que Sí. se vive en Venezuela, Sí. ¿pudieras ahondar un poco Sí. sobre Mira, eso? eso es un Eli? tema que a mí me llega muy cerquita a mi corazón porque yo llevo muchos años haciendo investigación sobre esto que se llama estrés postraumático. En inglés se llama PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, que es el desorden de estrés postraumático. Y es cuando las personas pasan por situaciones de trauma bastante severos, Ujú. que afectan el funcionamiento de todos los días, donde desajustan a la persona de su estado natural Ok. y pasado un tiempo, más o menos entre 3 y 6 meses, no se han recuperado todavía de ese estado de estrés. Correcto. O sea, casos extremos de estrés postraumático son soldados de guerra, personas que han pasado por accidentes de carro, terremotos, pérdidas de seres queridos muy, muy cercanos, muy fuertes, sorpresivos. O sea, Es decir, que una situación sociopolítica como la que se ha vivido en Venezuela estos últimos años, tú la estás categorizando sí. a nivel de Sí. un terremoto, Sí. de un accidente. 100%. 100%. 100%. Por eso te digo, ojalá pudiera tener a Venezuela en mi consultorio como paciente o como, ¿sabes?, para ayudarla a sanar, porque yo creo que Venezuela vive un estrés postraumático porque ya han sido 20 años de este trauma tan fuerte y tan grande que se ha vivido a nivel individual, a nivel social, a nivel comunitario, a nivel sociológico, a nivel económico, ¿verdad? Entonces, cuando se vuelve crónico, ¿verdad? Es tan difícil salir de ¿Cuáles son las eso. características de una sociedad que está inmersa en un Sí. estrés postraumático? ¿Cuáles son? Exacto. Entonces, por ejemplo, número 1, hay una disociación completa de la realidad. Es como que lo que pasa en la realidad y lo que tú estás sintiendo está completamente desconectado. Es como si tuvieras dos personalidades. Como tú estás pasando por algo, estás viviendo algo súper doloroso, pero tú estás cantando y haciendo como... Y ojo, todo esto que te estoy diciendo son mecanismos que tiene la persona o el país para superar o para sobrevivir el trauma. Entonces, nada de esto lo estoy diciendo ni con juicio, ni que sea nada malo, sino que son Una realmente reacción natural. reacciones naturales De y mecanismos de defensa. defensa. Mecanismos de defensa. Mecanismos de defensa para sobrevivir un trauma. Es decir, que esa permanente echadera de broma. Sí. O sea, el venezolano por naturaleza le gusta estar echando vaina y jodiendo todo el tiempo. Vamos a hablarlo así en criollo. Sí. Pero pareciera, y hoy lo hablaba, al llegar al canal lo hablaba con el jefe y me decía, coño, pero es que llega un momento que hay que tener un equilibrio. O sea, entre cuándo estar vaina y cuándo la cosa es seria. Pero pareciera que nosotros no paramos. Sí. Podemos estar viviendo, bueno, estamos viendo lo que estamos viviendo y tú ves videos en redes sociales que ya sacaron cualquier cantidad de chistes de lo que pasó hoy cuando la caravana que estaba siendo liderizada por los diputados la pararon en la Cabrera, en las autopistas, ya sacaron chistes de eso. Ya sacaron chistes del concierto que está organizando el señor Richard Branson y el concierto que está organizando Vivas y Iris Varela. Y todo es un chiste. Entonces tú dices, no, pero es que eso es necesario para drenar tanta presión. Pero ¿cuándo saber? O sea, ¿cuándo saber? Está bien, pero ¿cuándo incluso con la risa y la jodedera nos estamos yendo al extremo? Claro. ¿Cómo medir eso? Si tienes otros momentos donde estás bien conectado, porque esta desconexión y esta disociación es importante para sobrevivir el trauma, siempre y cuando puedas volver otra vez a reconectarte con tus sentimientos reales, que son en realidad el dolor, la tristeza, la incertidumbre, el miedo. Claro, entonces esta disociación y esta echadera de broma es una manera de respirar un poco. Está bien. Sí, claro. Positiva. Mientras puedas en algún momento reconocer cuáles son tus sentimientos reales. O sea, vamos a dar cabida también a lo doloroso, a lo triste, a lo que pasa es cuando ya llevas 20 años sintiendo eso, oye, qué duro es. Déjame a ver si pude comprender tu idea, que me parece fantástica. Es decir, el tema aquí es no entrar en negación. Exacto. No, en la medida que yo puedo siempre tener conciencia, a pesar de esos breaks que yo me doy, esos descansos, bien, vamos a hablarlo a lo venezolano, con la jodedera, con los tragos, con la salida.
yo olvido un rato, pero no es que yo me estoy olvidando de lo que está pasando realmente. Yo estoy claro de todo lo que está ocurriendo, pero me tengo que dar un respiro. Sí. Porque si no, voy a colapsar mi sistema nervioso. Exacto. Es lo que creo que Perfecto, estoy sí, tratando de... por eso es exactamente sistemas de defensa Sistemas para de poder, defensa. o sea, o mecanismos de defensa. Entonces, claro, la negación es otro, ¿verdad? Pesadillas, una cosa que se llama numbing, que es como anestesiamiento, estar anestesiado. O sea, esa es otra de las características del trauma. ¿Es distinta a la negación? Sí, ¿Sí? sí, 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 ¿Cuál es la porque la diferencia? negación es más intelectual, no voy a pensar en eso, esto no existe, no es verdad. Y el anestesiamiento, estar anestesiado, es no siento nada. Como el chiste es el pollito, no siento nada. ¡Wow! Sí. ¿Sabes? No sientes nada. Es como que no importa si te están cayendo golpes, si te están insultando, si te están robando, es como que no es conmigo la cosa, no lo sientes por ningún lado. Es una manera de protegerse el cuerpo del dolor. Correcto. O sea, a nivel casi que primitivo, cuando tienes al venado que está por ahí corriendo y el tigre va detrás y lo está a punto de atrapar, llega un momento que el venado colapsa, ¿verdad? Pues ya no puede correr más, ya sabe que su vida está en peligro, ya no puede más. Eso es traumático para el venado. Cuando el tigre ya lo va a morder, esto es muy interesante porque el cuerpo del venado está anestesiado ya. Entonces la mordida del tigre no le duele tanto, porque ya como que los sentidos se han cerrado para no sentir el dolor. Dime que no es maravilloso. Increíble, No, es fascinante. Eso se puede decir que es un mecanismo de defensa Sí. Desde el punto de vista fisiológico. Claro, hasta físico, para protegerte del dolor. Pues yo he tenido pacientes desafortunadamente que han sido abusados sexualmente y muchas veces durante el abuso sexual, niñas estoy hablando, no están sintiendo nada de lo que está pasando, no están sintiendo el dolor porque una manera de anestesiarse o de disociarse de lo que está pasando y ellas están en otro lado, o están sintiendo, o sea, no están sintiendo nada de lo que está pasando. Increíble los mecanismos. Entonces ¿no? creo que Venezuela también está pasando por eso muchas veces, ¿no? Otra de las cosas que pasa Disculpa, pero cuando vemos esa reacción que estamos viendo hoy de la sociedad venezolana, a mí realmente me impactó, impacta como a pesar de estos 20 años, como tú dices, de maltrato, de vejación, de intimidación, de muerte, de todo lo que podamos describir, ves a la gente restiada, que con una gandola y salen unos guardias y la gente le dice, ¿sabes qué? Te me quitas de aquí o respetas al pueblo venezolano o te quitas, pero tú no vas a impedir. Eso es una belleza. Cualquiera pudiera decir después de 20 años, no, van a tener miedo porque uno más que va a morir, uno más que lo van a golpear, uno más que lo van a meter preso. Claro. Pero ¿de dónde sale esa fuerza? Claro, ¿de dónde ahí sale viene esa determinación? Eso a mí me encanta porque justamente esa es la otra parte que siempre he estudiado sobre el trauma, es la resiliencia, que esa palabra me encanta, es cómo a pesar de del trauma y de los dolores y de las dificultades por las que pasa la persona o el país, tiene esa capacidad de rebotar y salir adelante otra vez. O sea, cómo tienes esa resiliencia, esas herramientas, esos instrumentos para salir adelante porque tienes los recursos para hacerlo. Y yo admiro tanto, tanto, tanto al pueblo venezolano y a nuestra gente allá, de que a pesar de estos 20 años de trauma, consigue de dónde para poder otra vez salir y otra vez darle y salir y sanar en algún momento y llegar a salir adelante para sobrevivir. Es admirable. Muy interesante, doctora. Y le voy a pedir a todas las personas que nos están siguiendo que no se vayan, pero tenemos que ir a un corte comercial y enseguida regresamos con más de Gente con Propósito. De nuevo.
aquí Orlando Urdaneta en el programa canal. ¡Hola! Bienvenidos, seguimos aquí con Gente con Propósito. Bueno, mi querida doctora, estábamos hablando sobre la importancia de manejar la ansiedad y quedamos en una parte muy importante porque tú hablabas de cómo podemos tener el manejo y hablamos de la situación de Venezuela y destacábamos que a pesar de estos 20 años de vejación y de situaciones tan traumáticas, hoy pudimos ver a través de imágenes desde Venezuela cómo la gente estaba absolutamente determinada a hacer llegar la ayuda humanitaria a los lugares que se han planificado para eso. O sea, ves todavía esa energía, esa fuerza. Y te preguntaba, ¿de dónde sale esa energía? Y tú me hablabas de la resiliencia como un concepto muy propio del ser humano. Y me gustaría que siguiésemos conversando sobre eso, porque hay mucha gente que nos está escuchando. Gente incluso que había perdido la esperanza. Gente que tiene miedo. Gente que dice que yo no quiero que esto vuelva a enfriarse, que yo no quiero que esto termine, yo quiero que esto termine de una vez por todas. ¿Cómo ubicar en el pensamiento, en la emocionalidad a ese venezolano, incluso a una sociedad? Porque hay gente que nos está viendo y cualquier cosa que podamos decir va a ayudar desde el punto de vista de las condiciones emocionales necesarias para este tipo de procesos. Totalmente, no, sí, este concepto de resiliencia, de poder salir adelante a pesar de las dificultades es fabuloso. Y fíjate, no todo el mundo lo logra desarrollar, o sea, hay gente hay gente que propone que la resiliencia o la tienes o no la tienes, es como que naces con eso o no. Sin embargo, hay otra gente que dice que esto se puede desarrollar, y yo sí creo que, o sea, como todo, sabemos hoy en día que hasta fisiológicamente podemos desarrollar ciertos aspectos de nosotros mismos para salir adelante. Correcto. Entonces, yo creo que a lo largo de estos años, muchísima gente en Venezuela ha podido desarrollar esta resiliencia para no estar afectados a niveles que ya no pueden funcionar más, o que están destruidos, o que están en los niveles de depresión. Y obviamente hemos visto tantos casos que ha sido así, porque correcto, esto es una de las consecuencias de las casualties, ¿no? de lo que pasa con tanto trauma y tanta dificultad y tanto dolor. Pero vemos también cómo es posible, o sea, toda esta gente que sale adelante, que se para a pesar de que lo tumban, de que consigue recursos para entender las cosas de otra manera, para buscar apoyo, que es fascinante. Claro. Yo de verdad que lo admiro de unos niveles increíbles. O sea, yo he trabajado mucho, por ejemplo, con sobrevivientes de Holocausto, con sobrevivientes de refugiados de guerra, con sobrevivientes de abuso sexual, con sobrevivientes de abuso en general, de tortura. Y es increíble ver cómo gente que sale de cosas tan difíciles, tan dolorosas, que tú dices, no, ¿cómo alguien puede seguir viviendo después de algo así? Correcto. ¿Cómo alguien puede seguir viviendo después de estar en un campo de concentración durante 5 años de su vida? O cómo alguien puede seguir viviendo después de haber pasado por las peores torturas en Venezuela, como ocurren con muchos presos políticos y gente que ¿Cómo alguien puede seguir viviendo después de haber sido kidnapped, ¿cómo se dice? Secuestrado, maltratado y después dejado tirado? ¿Cómo tú entiendes la vida después de eso? Entonces, no es que pasa de un día al otro y no es que automáticamente al día siguiente ya estás bien, obviamente que no. Correcto. Pero tener ese proceso, esos recursos, esa capacidad emocional y mental de recuperarte de eso es increíble. Y como país, Venezuela lo está haciendo, ¿verdad? Y estamos desde todos los lados del mundo viendo cómo Venezuela está pudiendo tener esa reaccionar. Es decir, que ahí en medio de la noche oscura, para cualquier sociedad o para cualquier persona, hay que tener la firme determinación y la fe y la confianza que hay en nosotros recursos insondables, que incluso desconocemos. Exacto. Que yo creo que son los mismos recursos que nosotros sacamos en momentos en los que se requiere de nosotros lo mejor. Y yo lo llevo siempre al comportamiento deportivo porque es una de mis especialidades, y personas que no se sabían capaces de lo que podían hacer y que lo hacen en plena acción. Salen virtudes y destrezas y capacidades más allá de las que él conocía. Pareciera que por lo que nos estás diciendo, esa misma capacidad la tenemos ante el dolor, ante la dificultad, ante la noche oscura, ante aquello que nadie quiere que le venga pero que le puede llegar. Y que uno dice, Dios mío, ¿de dónde saca fuerzas para hacerlo? ¿De dónde saca energías para enfrentarlo? Y tú dices, ahí hay un recurso insondable que hay en cada uno de nosotros, por eso es que somos tan ricos, desde el punto de vista del talento y de las habilidades y de las condiciones. Yo siempre doy el ejemplo de las mujeres, nosotras las mujeres que tenemos unas capacidades que ni nos imaginamos. Yo me acuerdo cuando
estaba con mi bebé recién muy chiquitico y estaba viviendo en Nueva York y en algún momento estaba completamente sola, sin ayuda, por todas las circunstancias que estaban pasando. Ajá. Y, o sea, había momentos que yo decía, ¿cómo yo pude hacer esto? O sea, tenía un bebé recién nacido en un brazo, dando pecho, cargando el coche en el otro, nevándome encima, manejando el carro, cargando las cosas del supermercado, lidiando con... O sea, y yo decía, ¿de dónde yo saco tanta fuerza? Las mujeres, las madres, tenemos unas capacidades ocultas que nos salen en los mejores momentos para o defender a nuestros hijos o sobrevivir, que yo digo, wow, eso es algo que lo tenemos ahí y que cuando el momento llega, sale y estamos tan agradecidas de que eso suceda. Y por eso es que hay que vivir para uno conocerse, ¿no? Porque uno desde la inacción no se conoce. Exacto. Por eso es que el ser humano que más trasciende y crece es aquel que se está probando permanentemente. Exacto. En retos, en circunstancias, en proyectos, en ideas, vamos a intentarlo, no sé cómo hacerlo, pero buscaremos la forma, y si no puedo solo lo buscaremos en equipo. Exacto. Es decir, como que sigue golpeando esa roca, que de esa roca va a salir saliendo agua, porque pareciera que es infinita. Sí. Y que alguien decía, no lo sé si es verdad, pero lo leí en alguna ocasión, que el ser humano promedio se maneja apenas en un 10 o 15% de su talento y sus capacidades, y que las personas excepcionales de este mundo, si se manejaban en un promedio del 50% o 45%, era demasiado. O sea que faltaba mucho por el mismo ser humano conocer de sí mismo a la hora de evaluar sus capacidades y su alcance en su performance, en su actuación. Y lo aplico a lo otro que estás diciendo, a la parte dura, difícil. Y es donde tú dices, bueno, esperemos que en cada situación tengamos la fuerza para poder dar respuesta. En Venezuela también ocurre otra cosa que tiene que ver con las familias y con los niños, porque los niños, queremos que los niños crezcan en ambientes protegidos o en ambientes ideales, no sé cuál es el término más correcto, pero ese no es el caso de los niños que viven en Venezuela. Y me contaba alguien muy cercano a mí que un niño de la familia le decía a una tía, bueno, tía, mamá, le dice mamá a mi tía, que es la mamá que es su abuela, le dice, ven para comprarte esto, lo que todo niño quiere, un helado. El niño le decía, no, tía, no mamá, no podemos comprar el helado porque la situación está muy difícil y tenemos que ahorrar para poder comprar comida para la casa. Increíble. Un niño de 6 años. Y claro, aquello me cuenta que la reacción de la abuela es, wow, qué entendimiento de este niño. Al mismo tiempo le partía el corazón porque cuando ella era niña, esa no era la respuesta de su papá, sino que quiere un helado, te lo puedo comprar, no hay problema. Claro. Pero así como ese niño, hay muchos hoy en día que están pensando como adultos. No sé si puedes tener alguna reflexión sobre esto, que pueda ayudar inclusive a cualquier padre que nos esté viendo, cualquier madre que está angustiada porque no sabe qué decirle a su hijo. Sí, es una de esas consecuencias del trauma, que es la parentificación de los niños, donde los niños se vuelven padres. Los niños se vuelven adultos, los niños se vuelven protectores de sus propios padres. Correcto. Donde un niño de 6 años le dice a su mamá, mami, no salgas a la calle porque te puede pasar algo. No me vayas a comprar el helado porque te puede pasar. Eso, imagínate la mentalidad y el entendimiento que tiene que tener un niño de 6 años para proteger a sus propios padres, porque las circunstancias lo requieren, ¿no? Entonces, por un lado tú dices, wow, qué maduros son estos niños, wow, qué increíble. Por el otro lado dices, le estás robando la inocencia, la infancia y la capacidad de desprendimiento que tienen los niños, ¿verdad? Que no están. En países donde ha habido guerra durante muchos años a lo largo de la historia, por ejemplo en Israel, que ha sido un país, o Palestina, que ha sido un país con los palestinos, los israelíes, que han tenido conflicto durante tantos años, los niños tienen un nivel de madurez bastante más alto que en otros países del mundo, porque saben mucho de política, saben mucho de la situación socioeconómica, tienen opiniones de lo que está pasando, porque es requerido por el ambiente. Yo creo que hoy en día nuestros niños en Venezuela tienen una conciencia y un despertar de lo que está pasando alrededor que tú y yo no teníamos en aquella época, porque nosotros íbamos al colegio, la pasábamos bien y volvíamos, la mayoría de los niños, ¿verdad? Hoy en día no hay niño en Venezuela que no sepa hablar de lo que está pasando en la política, no hay niño que no sepa de lo que son los diferentes partidos políticos, situaciones sociales, situaciones globales, ¿verdad? A nivel mundial también es increíble, ¿no? Increíble. Aparte que obviamente el internet ayuda con todo esto y la globalización.
Maravilloso, Edith. Vamos a ver aquí unos comentarios. El comentario, y le voy a pedir al señor director que vayamos preparando la presentación para poder verla con la invitada antes de finalizar el programa. El amigo Alex Garcés dice, pensamientos negativos generan emociones negativas que se manifiestan en el cuerpo. Con todo lo que la doctora está hablando, entonces vigilar los pensamientos, voy a bajar aquí, vigilar los pensamientos sería una herramienta para controlar la ansiedad. Excelente, pregunta Alex García. Gracias, Ala, muchísimas gracias por esta pregunta, porque comenzando con los tips de cómo manejar la ansiedad, uno de los tips que recomiendo es no enfocarse en pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque la ansiedad es justamente la alimentación de esos pensamientos recurrentes de los que estábamos hablando antes. Correcto. Donde te quedas pegado, ¿y qué pasa si? ¿Y cuándo me pasó esto? Pero es que me van a, es que me van a robar, es que me van a matar, es que no voy a tener para comer, es que va a pasar lo peor, es que nos vamos a hundir, es que, y te quedas pegado, pegado, es que tengo cáncer, es que tengo un tumor, es que tengo, y estás pegado en eso. Entonces, una de las cosas para manejar la ansiedad importantísima es, a pesar de que tienes esos pensamientos, poner un poco de distancia y decir, yo sé que estoy pensando negativamente, yo sé que estoy teniendo estos pensamientos recurrentes obsesivos, voy a hacer el esfuerzo y el ejercicio de pararlos inmediatamente. Yo le digo muchas veces con mis pacientes, les digo, ok, busquen una palabrita que diga stop, que diga, ok, lo paro, e inmediatamente switchearlos, cambiarlos a algo, a otro pensamiento, algo positivo. Correcto. Pero que ya lo tengas planificado desde antes. O sea, hacer un plan donde dices, ok, en este momento, cada vez que me venga el pensamiento negativo, voy a parar mi mente, voy a decir, no permito este pensamiento negativo, porque es que no ayuda. Yo no estoy diciendo que haya negación. Yo no estoy diciendo que no, vamos a pretender que no está pasando nada. No estoy diciendo eso. Claro. Pero estar pegado en el pensamiento negativo no te ayuda, no te suma. Perfecto, no, está maravilloso. Dice también el amigo Alex Márquez, doy fe de tus palabras. Hola Alex, saludos. Alex García vuelve a decir, yo pienso que la resiliencia se puede desarrollar y más con profesionales como ustedes. Gracias. Dice Alex. Neisa Díaz dice, ante todo hay que ser positivos. ¿Qué tienes que decir a lo que dice Neisa y Alex? Bueno, fíjate, otro de los tips que quería sugerir, que yo trabajo mucho con mis pacientes con eso, es lo que es la gratitud. Todas las mañanas, independientemente de lo que esté pasando en tu vida, date 5 minutos para escribir en un journal, en un cuadernito, 3 cositas por las que estás agradecido. Eso que te hace que tu mente se enfoque en lo positivo, que tu mente se enfoque en lo que sí tienes, que tu día comience apreciando y agradeciendo lo que sí funciona, lo que sí está bien, que el sol salió, que estás vivo, que puedes respirar, que tienes a tus seres queridos alrededor, que tienes un pedazo de pan para comer, que hay esperanzas para salir adelante, ¿sabes? Eso es importantísimo, porque tú dices, ay, no, bueno, pero eso ya lo sabemos. No. Tenemos que hacer ejercicio todos los días, dar un agradecimiento. Si crees en un ser superior, en algo, agradecer, ¿sabes? Estar en entonarse en esa parte positiva, porque eso es lo que nos da fuerza y lo que nos ayuda a que el resto del día entonces sea más productivo, ¿no? Perfecto, doctora. Señor director, no sé si me puede colocar la lámina para ver, perfecto. Le voy a pedir que vayamos a la última, donde dice tips para superar la ansiedad, que quiero que la doctora lo pueda ver. Ahorita me lo colocan en pantalla, pues quiero que podamos cerrar el programa con recomendaciones ya, todas las que tú puedas darnos, manejándonos en distintos tipos de ansiedad. Hablaste de la ansiedad, los tipos de ansiedad en estados de pánico, expresada en pensamientos obsesivos o compulsivos. Hablamos del postraumático también. Entonces, ante cada una de esas situaciones, bueno, ahí está en pantalla. Dice, doctora, acompáñame, dice técnicas de control de la ansiedad, algunas sugerencias. Dice aquí distracción, respiración diafragmática, lenta, relajación, autoinstrucciones, que creo que es como la autoverbalización de cosas que uno se tiene que decir a sí mismo, imaginación positiva, afrontar las situaciones sin tratar de evitarlas. Esas son técnicas de control de la ansiedad. No sé usted qué piensa, no sé si agregaría alguna,
¿O cuáles de esas crees tú que son muy positivas que tú recomiendas y otras que tú creas que pueda ser de mucha ayuda? Mira, generalmente lo que está recomendado como a nivel más académico de cómo se maneja la ansiedad es en terapia una técnica que se llama Cognitive Behavioral Therapy, que es como terapia cognitiva behaviorista, o sea, del comportamiento, que se enfoca en cómo cambiar tu comportamiento y cómo cambiar tus pensamientos para que sean más funcionales y más positivos. Okay. Entonces, todo eso que tú estabas nombrando, esa lista se enfoca en eso. Es cómo hacer que tus pensamientos y tus comportamientos sean más positivos y no tan negativos. Cómo tú entrenas a tu mente y a tu cuerpo para hacer eso. Perfecto. Obviamente que cuando los niveles de ansiedad son tan altos como ataques de pánico, muchas veces hay que recurrir a la medicación. Okay. O sea, y no estoy hablando de... ¿Lo has tenido que hacer? Yo que he tenido que referir a gente a medicina, sí ha habido casos extremos donde sí, aunque yo creo que hay otras líneas de ataque antes de eso. O sea, yo creo que hay otras líneas de poder... abordar esa situación. Sí, abordar esta situación antes de llegar a la medicación. Una de las cosas que recomiendo muchísimo, que ayuda igual o más que la medicación si realmente lo haces, es la meditación. O sea, no es la medicación, sino la meditación. O sea, te cambio la C por la T. Ok, está muy bien. Está muy bien. Ok, y es meditar todos los días. Yo sé que no te imaginas que meditar es lo más difícil del mundo, es aprender a respirar, es tomarte 10, 15 minutos todos los días para meditar. Pídele a alguien que te enseñe, léete un libro, mírate un video. Hoy en día tengo aplicaciones en el teléfono buenísimas que te ayudan a meditar. Eso ayuda a que todo tu cuerpo se regenere, a que tu mente aprenda a calmarse o aprenda a autorregularse. O sea, la autorregulación del cuerpo y de la mente es otra de las maneras de trabajar con la ansiedad. ¿Cómo es eso? Hacer ejercicio. Tú que sabes de deporte. El ejercicio es una manera natural de dar medicina a la mente. Totalmente, o sea, cuando estás generando oxitocina, dopamina, serotonina, que estás dándole a tu mente lo que necesita, calma, endorfinas, eso te calma la ansiedad. Muchísimo. O sea, tú puedes estar en el peor de las situaciones, con ganas de llorar, salir corriendo, tristísima, con miedo, y te vas a trotar un rato, te vas a correr, te pones a bailar por 10 minutos y créeme que solamente por lo que estás segregando, las endorfinas que estás segregando, te ayuda a estar en un estado de calma mucho mayor. Entonces, relajación, meditación, ejercicios, estar en contacto con la naturaleza. O sea, aunque tengas un arbolito al lado, abraza al árbol, encarámate al árbol, aprecia lo verde del árbol. Hacer el amor también. Importantísimo, claro. Así como un buen vino o una buena comida. ¿O no? Todo eso suma. Darte placeres. Exacto, claro. Eso detona la endorfina, la serotonina, la oxitocina. Sí. Salir a caminar, estar en contacto con el agua, con la naturaleza. Otra cosa es, presta la atención a lo que estás comiendo y a cómo estás durmiendo. Muchas veces tenemos ansiedad porque estamos tomando 8 vasos de café todo el día, entonces luego estamos con taquicardia y con el pulso acelerado y ay, pero estoy ansioso y no sé por qué, ¿qué me habrá pasado hoy? Una Coca-Cola. O sea, no, o el Red Bull. No es que te pasó absolutamente nada, es que tu cuerpo está reaccionando a lo que te metiste en el cuerpo. Entonces, préstale atención, una alimentación saludable ayuda muchísimo. Dormir las horas necesarias te ayuda a manejar el estrés del día a día con muchísima más tolerancia, ¿verdad? Son todas estas cosas que son, ve a terapia, ve donde un psicólogo, ve donde una ayuda profesional para manejar la ansiedad y no llegar a esos extremos que luego no te hacen ser resiliente y llegar a ser exitoso. Posiblemente hay gente que nos está viendo aquí desde los Estados Unidos, específicamente desde aquí, desde Miami. Ya nos quedan segundos del programa. ¿Dónde te pueden contactar? Si quieren una consulta contigo, sería importante, si te ha interesado, o vía Skype, no sé si lo haces, de alguna parte de América Latina, que te puedan contactar. ¿Cómo claro te pueden que contactar sí, contigo? Mi número es 917-723-8474, mi Instagram es @DrEdithShiro y claro que me pueden contactar, yo hago terapia en persona y hago terapia también por Skype y en FaceTime. Y bueno, de las redes sociales también me pueden conseguir. Mi website es www.edithshiro.com. Gracias, Edith. Siempre estar contigo es un placer, porque además es muy nos enriqueces mucho con todo lo que nos dices. Y bueno, aquí vas a ser invitada permanente en Gente con Propósito. Aquí hay otro mensaje de Alex Garcés que dice: el 23 será la estocada final del régimen.
Y qué interesante ese comentario, porque precisamente hoy coloqué algo en mis redes sociales, que les invito a que vean mis redes sociales en Instagram, @josejacintomr. Ahí estoy colocando videos, material buenísimo para el crecimiento y la formación, pero hoy precisamente colocaba algo sobre eso. Titulé el video ¿qué va a pasar el 23? ¿No? Y yo decía allí que yo creo que las expectativas tenemos que regularlas, porque nos hemos acostumbrado también estos 20 años, producto del dolor que ya tú explicabas, a crearnos falsas ilusiones y a creer en las soluciones inmediatas. Yo sé que decir esto puede sonar así como que el agua fiesta, pero el trabajo de nosotros no es decir lo que la gente quiere escuchar, sino decir lo que realmente pensamos y creemos que va a generar un equilibrio. Entonces, yo decía hoy en mis redes sociales a través del video, que les invito a verlo, que mi única expectativa para el día 23 de febrero es que vamos a dar un paso más. Yo no sé si ese paso va a ser definitivo, no sé si va a ser un paso mediano, un paso regulado, no lo sé. Pero yo no gano nada, ni voy a ganar nada con decirle a la gente, ¿saben? El 23 todo se acabó, listo, ahora sí. Porque si no sucede, como no tenemos una sociedad emocionalmente del todo formada, se va a ser vulnerable ante el hecho de que no va a cambiar todo como yo quería y me deprimo y me frustro. Entonces, si algo tiene claro este gobierno, porque hay que entender, Edith, que hay laboratorios psicológicos desde el punto de vista político para influir en las masas. Si algo hizo este gobierno en Venezuela estos últimos años fue inyectarle pobreza en la mentalidad de la gente para poder controlarlos. Ellos inyectan creencias, pensamientos, ideas para hacerlos vulnerables. Entonces, ellos van a estar a la expectativa, mucho más ahora, voy a esta cámara, mucho más ahora que se saben que están contra la pared, a jugar a la frustración y van a aprovechar cualquier expectativa equivocada que se genere, y por eso hacía un llamado a los influencers, a que está bien, vamos a animar, entendemos el momento histórico, pero es que esta situación más que con ganas se resuelve con estrategia, y la estrategia tiene que ir combinada con nuestra fuerza, con nuestra esperanza, con nuestro entusiasmo, pero es momento de mucho pensamiento táctico estratégico, porque del otro lado eso es lo que les queda a ellos, y si ellos ven que hay frustración porque no se cumplió una expectativa, pueden sacar muy buen provecho como lo han hecho en otros años. Entonces, aquí hay que jugar bien las cartas, porque lo que nos estamos jugando es la liberación de un país, es la posibilidad de regresar a un Estado de Derecho donde la libertad sea real y no sea una utopía. Así que les quiero mucho. Y recuerden que Gente con Propósito es todos los jueves a las 8 de la noche, hora de Miami, 9 de la noche, hora de Venezuela. Por aquí, por bien. Gracias, querida, por tu excelente participación. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Chao, chao. Bienvenidos a Gente con Propósito. Esta es una conexión gracias a Miles Autosell. Miles Autosell fue fundado con la finalidad de ayudar a todas las personas a conseguir un vehículo en un lugar donde no te hagan trampas y donde te sientas en confianza. Este es un dealer donde usted conseguirá lo que usted necesita, el financiamiento, la ayuda, la asesoría, todo para que usted haga realidad su sueño de tener el carro que necesita.